Has sentido que alguien te extraña profundamente, pero, aún así, decide mantenerse completamente en silencio. Es una situación difícil de entender. Si alguien siente nuestra ausencia, entonces surge una pregunta inevitable: ¿por qué no busca acercarse? Y si todavía existe una conexión emocional, ¿qué explica que esa persona prefiera mantenerse lejos? Son interrogantes que pueden quedarse dando vueltas en la mente durante mucho tiempo. Tal vez tú mismo estés viviendo algo parecido ahora. Sin embargo, desde una perspectiva inspirada en el pensamiento de Carl Jung, el silencio no necesariamente debe interpretarse como una señal de indiferencia. En determinadas situaciones, puede ser la manifestación externa de un conflicto psicológico que ocurre en el interior de la persona. Emociones que nunca fueron expresadas, temores profundamente arraigados y experiencias del pasado pueden influir en la manera en que alguien responde ante un vínculo que despierta sentimientos intensos. Cuando una persona deja de comunicarse, nuestra mente suele buscar inmediatamente una explicación. Es común pensar que ya no le importamos, que encontró a alguien más o que simplemente decidió olvidarnos. Pero la psicología profunda de Jung plantea una idea diferente. Una parte importante de nuestras decisiones puede estar condicionada por contenidos inconscientes que ni siquiera reconocemos plenamente. Por eso, algunas personas pueden tomar distancia precisamente cuando una relación comienza a adquirir demasiada importancia emocional. No necesariamente porque hayan dejado de sentir, sino porque aquello que sienten empieza a confrontarlas con aspectos de sí mismas que preferirían mantener ocultos. Una conexión significativa puede convertirse entonces en un espejo que revela inseguridades, necesidades afectivas, heridas antiguas o temores que permanecían escondidos. Y aquí aparece una de las grandes paradojas de la experiencia humana. Cuanto más fuerte puede ser el impacto emocional de un vínculo, mayor puede ser también el impulso de protegerse de él. La mente intenta recuperar seguridad levantando barreras, incluso cuando existe un deseo interno de acercamiento. La persona puede continuar sintiendo nostalgia, recordar momentos compartidos o preguntarse qué habría ocurrido si las cosas hubieran sido diferentes. Pero al mismo tiempo puede cargar con miedo, culpa, inseguridad o experiencias emocionales anteriores que condicionan su comportamiento. Desde el exterior, todo esto puede parecer contradictorio. Desde el mundo interno, sin embargo, puede tener una lógica mucho más compleja. Es precisamente en esa dimensión invisible donde pueden aparecer conductas difíciles de interpretar. El silencio deja de ser simplemente la falta de mensajes y puede convertirse en la expresión de una lucha interna. Incluso la propia persona puede no comprender completamente por qué se aleja cuando una parte de ella desea permanecer cerca. Jung utilizó el concepto de sombra para referirse a aquellos aspectos de nuestra personalidad que tendemos a rechazar, esconder o mantener fuera de nuestra conciencia. Pero aquello que reprimimos no desaparece necesariamente. Puede continuar influyendo en nuestras emociones, elecciones y relaciones desde un nivel inconsciente. Cuando un vínculo despierta sentimientos especialmente profundos, también puede sacar a la superficie aquello que permanecía escondido. El afecto puede producir felicidad y plenitud, pero también puede activar antiguos temores: miedo a ser abandonado, a ser rechazado, a no ser suficiente, a perder el control o a quedar emocionalmente expuesto frente a otra persona. Por esa razón, existen ocasiones en las que alguien permanece callado justamente cuando más cosas tendría para decir. Puede evitar una conversación mientras internamente lucha contra el deseo de buscarla. Puede elegir la distancia mientras una parte de sí misma continúa mirando hacia atrás. Desde una perspectiva puramente racional, este comportamiento parece incoherente. Pero la vida emocional no siempre funciona siguiendo las reglas de la lógica consciente. Muchas veces actuamos intentando protegernos de aquello que, paradójicamente, más deseamos. En este vídeo vamos a explorar precisamente esa contradicción. ¿Por qué una persona puede alejarse, guardar silencio y evitar el contacto, sin que eso signifique necesariamente que todos sus sentimientos hayan desaparecido? Porque algunas ausencias no nacen de la falta de emoción, sino de la dificultad para enfrentar todo aquello que esa emoción despierta en nuestro interior. A lo largo de este recorrido descubrirás cómo ciertos procesos inconscientes, desde la perspectiva de la psicología de Jung, pueden mantener a una persona atrapada entre el deseo de acercarse y la necesidad de mantenerse lejos.
También conocerás algunos comportamientos que pueden aparecer cuando la distancia está relacionada con conflictos internos, inseguridad o temor a enfrentar determinadas emociones. Tal vez mirar esta situación desde otro ángulo te permita comprender cosas que durante mucho tiempo parecieron no tener explicación. Y quizá aquello que interpretaste como una despedida definitiva no sea necesariamente toda la historia. En ocasiones, lo que vemos desde fuera es apenas la manifestación superficial de un proceso interior mucho más profundo que todavía está desarrollándose. Antes de continuar, quiero hacerte una pequeña invitación. Si te interesa comprender mejor el funcionamiento de la mente, los vínculos afectivos y los aspectos más profundos de la psicología inspirada en las ideas de Carl Jung, puedes suscribirte al canal. De esta manera podrás acompañarnos en los próximos contenidos, donde seguiremos explorando esos aspectos de la experiencia humana que normalmente permanecen fuera de nuestra conciencia. Y si alguna de las ideas que has escuchado hasta ahora te ha hecho reflexionar sobre tu propia historia, puedes dejar tu like. Además de apoyar el contenido, ayuda a que este mensaje pueda llegar a otras personas que quizá también estén intentando comprender situaciones emocionales que todavía no saben cómo explicar. Quédate hasta el final, porque lo que viene puede ayudarte a mirar de una manera diferente el comportamiento de alguien que se encuentra distante. A veces, detrás de una ausencia aparentemente inexplicable existe una realidad emocional mucho más compleja de lo que podemos imaginar. Comencemos con uno de los errores más frecuentes: asumir que cuando alguien deja de buscarte, su silencio necesariamente significa que ya no siente nada. Nuestra mente suele querer respuestas inmediatas. La incertidumbre genera ansiedad y, para reducirla, intentamos construir una explicación rápida. Pero desde la perspectiva de Jung, los comportamientos visibles pueden ser solamente la parte externa de procesos psicológicos que ocurren a un nivel mucho más profundo. Cuando alguien experimenta la ausencia de otra persona y aún así, decide mantener la distancia, no necesariamente está actuando después de una reflexión completamente consciente. Es posible que existan emociones, temores o conflictos internos influyendo en esa decisión sin que la persona pueda identificarlos con claridad. Esto ayuda a comprender por qué determinadas personas se retiran justo cuando una conexión empieza a adquirir una importancia especial. A veces no se alejan porque el vínculo haya perdido significado, sino porque la intensidad de lo que están experimentando supera las defensas emocionales que habían construido. Cuando una emoción amenaza con cuestionar la imagen que alguien tiene de sí mismo, puede aparecer una necesidad de recuperar el control. La distancia se convierte entonces en una forma de protección. En lugar de enfrentar aquello que está sintiendo, la persona intenta reducir su intensidad evitando el contacto. También existe una diferencia importante entre dejar atrás a alguien y luchar activamente contra los recuerdos de esa persona. En el primer caso, la vida continúa y la experiencia va perdiendo progresivamente su carga emocional. En el segundo, puede existir un esfuerzo constante por no pensar, no recordar y no sentir. Desde la perspectiva junguiana, aquello que intentamos expulsar completamente de nuestra conciencia puede continuar ejerciendo influencia precisamente porque no ha sido integrado. La emoción no desaparece simplemente porque decidamos ignorarla. Puede reaparecer de maneras indirectas, a través de recuerdos, pensamientos recurrentes, sueños o asociaciones inesperadas. Por eso puede suceder que alguien evite escribir un mensaje, pero imagine mentalmente una conversación una y otra vez. Puede intentar no revisar recuerdos compartidos y aún así, conservar en la memoria pequeños detalles de momentos que aparentemente carecían de importancia. Incluso puede repetirse a sí mismo que ya ha pasado página mientras una parte de su mundo emocional continúa vinculada a aquella experiencia. Esta división interna puede generar un desgaste considerable, porque existe una lucha entre lo que la conciencia quiere aceptar y aquello que permanece activo en el inconsciente. Tal vez hayas pensado que la distancia de esa persona demuestra de manera definitiva que dejó de interesarse por ti. Es una interpretación posible, pero no es la única. El comportamiento humano difícilmente puede reducirse a una sola explicación. Para Jung, las relaciones que realmente nos afectan pueden funcionar como espejos psicológicos. No solamente nos permiten experimentar afecto o cercanía, también pueden revelar partes de nosotros mismos que habíamos mantenido escondidas. Una conexión emocional intensa puede despertar inseguridades que permanecieron dormidas durante mucho tiempo. Puede activar temor al abandono,
necesidad de aprobación, miedo al rechazo, heridas de experiencias anteriores o aspectos de la propia personalidad que la persona prefería no confrontar. Y es justamente ahí donde la idea de la sombra adquiere importancia. Aquello que hemos rechazado de nosotros mismos no desaparece necesariamente. Puede permanecer en segundo plano hasta que una experiencia emocional suficientemente poderosa lo lleva nuevamente a la superficie. Por eso, algunas distancias no pueden comprenderse observando únicamente lo que una persona hace. Para entenderlas, también habría que considerar aquello que está intentando evitar dentro de sí misma. Y, en ocasiones, el mayor conflicto no ocurre entre dos personas, sino dentro de una sola mente. Cuando una persona siente que alguien ha logrado conocerla más allá de la imagen que muestra al mundo, puede experimentar una sensación profundamente inquietante. Las barreras que durante años utilizó para protegerse comienzan a perder fuerza. Y para alguien que nunca aprendió a sentirse cómodo con su propia vulnerabilidad, mantenerse callado puede parecer mucho menos peligroso que exponerse ante quien realmente consigue verlo tal como es. Por eso resulta llamativo que alguien pueda hablar con absoluta tranquilidad con personas que apenas conoce, y sin embargo, quedarse sin palabras cuando está frente a alguien que verdaderamente le importa. La diferencia está en el nivel de riesgo emocional. Cuando una persona no tiene demasiado que perder, el miedo suele ser menor. Pero cuando existe un vínculo que considera importante, aparecen pensamientos como, ¿y si me rechaza? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si termino decepcionándolo? ¿O y si todo aquello que imaginé nunca llega a suceder? En ocasiones, la mente encuentra más seguridad en conservar una posibilidad imaginaria que en enfrentarse a una respuesta real. Mientras exista distancia, todavía puede mantenerse la esperanza de que las cosas podrían funcionar algún día. Acercarse, en cambio, implica enfrentarse a una realidad que podría confirmar o destruir esas expectativas. De esta manera, evitar el contacto puede convertirse en una especie de refugio psicológico. No necesariamente porque la persona haya dejado de sentir, sino porque la distancia le permite reducir temporalmente la ansiedad que provoca aquello que no sabe cómo manejar. Pero entonces aparece una cuestión mucho más profunda. Si realmente existe nostalgia o apego, ¿qué está haciendo que esa persona no se atreva a acercarse? La explicación no siempre se encuentra en las circunstancias externas. Tampoco necesariamente está en las razones que la persona expresa para justificar su comportamiento. En muchos casos, el origen puede encontrarse en una lucha interna entre la identidad que presenta ante los demás y aquellos aspectos de sí misma que todavía no ha conseguido reconocer o aceptar. Aquí aparece uno de los conceptos centrales del pensamiento de Carl Jung, la sombra. Para Jung, la sombra representa aquellos elementos de nuestra personalidad que permanecen fuera de nuestra conciencia porque nos resultan difíciles de aceptar. Pueden ser emociones que nos avergüenzan, deseos que intentamos esconder, inseguridades que no queremos reconocer o necesidades afectivas que aprendimos a reprimir. Y la sombra no está compuesta únicamente por características que consideramos negativas. También puede contener deseos genuinos, sentimientos profundos, necesidades de afecto y capacidades que, por distintas razones, una persona nunca se permitió expresar plenamente. Cuando una relación consigue activar esas zonas ocultas de la personalidad, puede producirse una reacción paradójica. Una parte de la persona desea acercarse, mientras otra intenta crear distancia. El deseo empuja hacia el vínculo y las defensas psicológicas intentan alejarla de él. Por eso, desde esta perspectiva, no sería imposible que alguien pensara frecuentemente en otra persona y, al mismo tiempo, evitara comunicarse. La contradicción no necesariamente está en el vínculo entre ambos. Puede estar ocurriendo dentro de quien experimenta esas emociones. Es como encontrarse frente a un espejo que no refleja solamente el rostro, sino también aquello que hemos intentado esconder durante años. Una experiencia así podría resultar incómoda para cualquiera. Y una relación emocionalmente significativa puede funcionar de una manera parecida. Pone frente a nosotros características, heridas y necesidades que normalmente conseguimos mantener fuera de nuestra atención. Algunas personas reciben ese descubrimiento como una oportunidad para crecer. Otras lo viven como una amenaza contra el equilibrio que habían construido. Sin darse cuenta, pueden comenzar a alejarse justamente de aquella persona que provoca las emociones más auténticas.
Creen que están escapando de una posible decepción, de una pérdida o del dolor que podría producir la relación. Sin embargo, desde una mirada junguiana, también podría existir una huida de algo mucho más interno. El encuentro con partes de sí mismas que todavía no saben cómo integrar. El silencio cumple entonces una función determinada. Permite recuperar, aunque sea temporalmente, la sensación de control que se perdió cuando la conexión emocional comenzó a hacerse demasiado intensa. Y es aquí donde aparecen numerosos malentendidos. La persona que espera puede interpretar la ausencia como una señal de olvido o indiferencia. La persona que se mantiene distante puede pensar que necesita más tiempo, que todavía no está preparada o que acercarse sería demasiado arriesgado. Mientras tanto, cada una construye una explicación a partir de la información limitada que posee. Cuando faltan respuestas, la mente empieza a completar los espacios vacíos. Un día sin mensajes puede convertirse en una supuesta prueba de desinterés. Una semana de distancia puede transformarse en la certeza de que todo terminó. Y poco a poco, una interpretación puede adquirir el peso de una realidad aunque nunca haya sido comprobada. Desde la perspectiva de Jung, nuestra experiencia del sufrimiento no depende únicamente de lo que ocurre, sino también del significado que atribuimos a aquello que ocurre. La imaginación puede convertirse en una poderosa creadora de historias cuando no tenemos respuestas concretas. Así comienza un círculo difícil de romper. La falta de comunicación genera incertidumbre, la incertidumbre alimenta el miedo aumenta la distancia, y la distancia produce todavía más interpretaciones. Existe, además, una paradoja que suele pasar desapercibida. Sentir una gran nostalgia por alguien no garantiza que una persona vaya a actuar con valentía. En determinadas circunstancias, una emoción intensa puede provocar precisamente el comportamiento contrario. Cuanto más importante es una relación para alguien, mayor puede ser el temor a cometer un error que termine destruyendo aquello que todavía considera posible. Por eso puede preferir esperar, observar desde lejos o permanecer en silencio antes que arriesgarse a dar un paso que, desde su perspectiva, podría cambiarlo todo. A veces, la persona llega a imaginar conversaciones completas antes de atreverse siquiera a escribir. Piensa qué decir, borra mentalmente posibles respuestas, anticipa escenarios y calcula todas las consecuencias que podría tener un simple mensaje. De tanto analizar cada posibilidad, termina sin hacer nada. Desde fuera, este comportamiento puede parecer totalmente inexplicable. Parece que no ocurre absolutamente nada porque no existe comunicación. Sin embargo, en el interior puede estar desarrollándose una intensa actividad emocional. Pensamientos repetitivos, dudas, recuerdos y temores que permanecen ocultos para los demás. Entonces surge una pregunta importante. ¿Es posible distinguir entre un silencio provocado por un conflicto emocional y uno que realmente refleja falta de interés? Puede haber indicios, aunque no suelen encontrarse únicamente en las palabras. En ocasiones aparecen en pequeñas conductas, cambios de comportamiento, reacciones inesperadas o patrones que adquieren significado cuando se observan dentro de un contexto más amplio. Para comprender esto resulta útil acercarnos nuevamente a una idea central de la psicología de Jung. Algunas relaciones tienen la capacidad de producir un impacto tan profundo que dejan de existir solamente como recuerdos externos y comienzan a ocupar un lugar dentro de la vida psicológica de una persona. Hay encuentros que nos afectan de una manera que no puede explicarse únicamente mediante la lógica. Una persona puede desaparecer físicamente de nuestra vida, y aún así, continuar presente en nuestro mundo interior. Pueden pasar meses o incluso años sin contacto, mientras determinados pensamientos relacionados con aquella experiencia siguen apareciendo. Esto no significa necesariamente que la persona permanezca obsesionada con el pasado. Significa que determinadas experiencias pueden producir cambios internos que necesitan tiempo para ser comprendidos e integrados. Alguien puede continuar con su rutina habitual, trabajar, salir, conversar con otras personas y aparentar absoluta normalidad. Pero eso no significa que todo lo ocurrido haya dejado de tener importancia. Una parte de su mundo interno puede continuar procesando aquella experiencia de manera silenciosa. Ese proceso es difícil de observar desde fuera porque no siempre se manifiesta mediante acciones evidentes. Sin embargo, las experiencias acompañadas de una fuerte carga emocional pueden dejar asociaciones que aparecen mucho tiempo después.
Una melodía puede traer de repente una memoria que parecía olvidada. Un determinado aroma puede despertar una sensación relacionada con una etapa concreta de la vida. Un lugar cotidiano puede adquirir un significado especial simplemente porque está conectado con un recuerdo emocional. Lo que parece un detalle insignificante para cualquier otra persona puede convertirse en un poderoso estímulo para quien vivió aquella experiencia. El inconsciente no organiza los recuerdos únicamente mediante fechas o acontecimientos, también los relaciona con emociones, sensaciones y símbolos. Por eso alguien puede intentar continuar con su vida y al mismo tiempo, experimentar la sensación de que existe una historia que todavía no ha conseguido cerrar completamente. Esto no significa necesariamente que esa persona quiera regresar ni que vaya a producirse una reconciliación. Simplemente puede indicar que todavía existe material emocional que necesita ser comprendido antes de quedar verdaderamente integrado. Quien permanece esperando, en cambio, suele interpretar la ausencia de comunicación como una respuesta definitiva. Cuando no llegan palabras, la mente comienza a crear sus propias conclusiones. El silencio termina diciendo cosas que quizá nunca fueron expresadas directamente. Desde una perspectiva junguiana, aquello que no encuentra una vía consciente de expresión puede manifestarse de otras maneras. Una emoción que no se reconoce no necesariamente desaparece. Puede aparecer indirectamente en sueños, pensamientos repetitivos, reacciones emocionales inesperadas o comparaciones involuntarias. Incluso puede influir en relaciones posteriores. Algunas personas descubren que les cuesta conectar emocionalmente con alguien nuevo porque continúan comparando, consciente o inconscientemente, la nueva experiencia con una anterior que tuvo un impacto especial. Otras sienten que ninguna nueva relación produce exactamente la misma sensación. Esto, por sí solo, no demuestra que exista un deseo de regresar al pasado. Puede significar simplemente que aquella experiencia todavía está siendo procesada internamente. Y aquí debemos hacer una distinción importante. Estas señales no garantizan que alguien vaya a regresar ni permiten saber con certeza qué siente otra persona. Lo que muestran es que una experiencia emocional puede permanecer activa en la vida psíquica incluso cuando externamente parece haber desaparecido. Pero llega un punto en el que mantener determinados sentimientos completamente reprimidos puede resultar cada vez más difícil. Cuanto más intenta una persona ignorar una emoción, más posibilidades existen de que ésta encuentre alguna vía indirecta para expresarse. Podemos imaginarlo como agua acumulándose detrás de una barrera. Mientras la estructura permanece firme, nada parece suceder. Pero la presión continúa aumentando hasta que aparece una pequeña grieta. Algo parecido puede ocurrir con las emociones que han sido contenidas durante demasiado tiempo. Por eso algunas personas escriben un mensaje y terminan eliminándolo. Otras observan discretamente qué está haciendo aquella persona, preguntan por ella a través de conocidos o regresan mentalmente a recuerdos que creían completamente superados. Son acciones que pueden pasar desapercibidas, pero muestran algo importante. Guardar silencio no significa necesariamente que no exista actividad emocional. Sin embargo, existe una cuestión todavía más profunda. ¿Qué determina que una persona permanezca atrapada en esta lucha interna o consiga finalmente afrontar aquello que siente? La respuesta, desde la perspectiva de Jung, no depende únicamente de cuánto extraña a alguien ni de la intensidad de sus sentimientos. También tiene relación con el desarrollo psicológico de la propia persona y con su capacidad para enfrentarse a las partes de sí misma que anteriormente rechazaba. Jung denominó individuación al proceso mediante el cual una persona avanza hacia una mayor integración de los distintos aspectos de su personalidad. No se trata simplemente de convertirse en alguien diferente, sino de conocerse con mayor profundidad y dejar de vivir únicamente desde las expectativas, máscaras y defensas construidas a lo largo de la vida. Este proceso puede comenzar cuando alguien comprende que ya no puede continuar evitando indefinidamente aquello que siente. Durante años una persona puede esconder sus inseguridades, negar determinadas necesidades, evitar conversaciones incómodas o construir una imagen de fortaleza que le permita sentirse protegida. Pero algunas experiencias emocionales hacen que esas defensas comiencen a perder eficacia. Cuando una relación despierta sentimientos especialmente profundos, puede producirse una transformación interna incluso sin que exista contacto. La nostalgia puede convertirse entonces en algo más que el recuerdo de una persona.
Puede actuar como una señal que invita a revisar heridas, decisiones, miedos y patrones que habían permanecido sin resolver. Desde esta perspectiva, un periodo de silencio no necesariamente representa una conclusión. También podría coincidir con una etapa de reorganización interior. Pero es importante recordar que no podemos saber con certeza que está viviendo otra persona únicamente observando su ausencia. La verdadera transformación psicológica no consiste simplemente en enviar un mensaje o regresar impulsivamente a una relación. Para Jung, el crecimiento implica primero tener el valor de mirar hacia adentro. Eso puede significar reconocer errores, aceptar responsabilidades, cuestionar el orgullo, comprender las propias heridas y dejar de utilizar determinadas máscaras para evitar sentirse vulnerable. Este tipo de cambio rara vez ocurre rápidamente. Puede requerir tiempo, reflexión y momentos de profunda soledad. Desde el exterior, todo ese proceso puede parecer inexistente porque no produce señales visibles. Pero una gran parte de la transformación psicológica sucede precisamente de esa manera, en silencio, lejos de la mirada de los demás. Y para quien está esperando, existe un peligro adicional. Convertir la espera en el centro de la propia vida puede hacer que toda la felicidad presente quede suspendida, como si solamente pudiera comenzar cuando la otra persona finalmente regrese. Esa es una trampa emocional que conviene reconocer. Comprender el mundo interior de alguien puede ser interesante, pero no debería significar poner nuestra propia vida en pausa mientras esperamos una respuesta que quizá nunca llegue. Con el paso del tiempo, existe el riesgo de que la espera termine ocupando demasiado espacio en nuestra vida. El presente queda relegado mientras toda nuestra atención se concentra en una posible notificación, una llamada que nunca sabemos si llegará o un encuentro que siempre parece quedar para después. Desde la perspectiva de Jung, esto también puede revelar algo acerca de nosotros mismos. Los vínculos que establecemos con otras personas muchas veces reflejan la manera en que nos relacionamos con nuestro propio mundo interior. Cuando nuestra tranquilidad queda completamente condicionada por lo que otra persona decida hacer, estamos colocando nuestra estabilidad emocional fuera de nosotros. Y recuperar ese centro no significa dejar de amar ni negar lo que sentimos. Significa aprender a vivir el afecto sin convertir el miedo a perder a alguien en el dueño de nuestra vida. Algo comienza a cambiar cuando una persona vuelve a concentrarse en sí misma, reconstruye su confianza, recupera proyectos personales y descubre que su existencia tiene significado incluso en ausencia de quien ama. Desde una mirada psicológica, ese cambio puede modificar profundamente la dinámica de una relación. La necesidad constante de controlar, anticipar o interpretar las acciones del otro comienza a disminuir. La persona deja de actuar únicamente desde la ansiedad y empieza a relacionarse desde una posición más estable. No se trata de pensar que existe una energía invisible que hará que alguien regrese. La transformación ocurre por razones mucho más humanas. Cuando dejamos de comportarnos desde la desesperación y recuperamos nuestra autenticidad, también cambian nuestras decisiones, nuestros límites y la manera en que respondemos ante los demás. Y esos cambios pueden romper patrones que durante mucho tiempo parecían repetirse inevitablemente. Tal vez abran la puerta a un acercamiento, o tal vez permitan que cada persona siga su propio camino con mayor claridad. Pero queda una pregunta fundamental. Si una persona puede guardar silencio debido al miedo, al orgullo, a sus conflictos internos o a un proceso de transformación, ¿cómo saber cuándo existe realmente una posibilidad de acercamiento y cuándo debemos aceptar que la historia está tomando otro rumbo? La respuesta no consiste en aferrarse a promesas ni en buscar señales que confirmen aquello que deseamos creer. Requiere aprender a observar cambios más profundos y, sobre todo, distinguir entre una posibilidad real y una expectativa construida por nuestra necesidad emocional. Por eso, las señales de que alguien todavía mantiene una conexión emocional contigo no necesariamente tienen la forma que imaginamos. Muchas personas esperan recibir un mensaje, una llamada, una confesión directa o alguna demostración evidente. Pero una mirada inspirada en Jung nos lleva a prestar atención también a la relación entre lo que ocurre dentro de una persona y la forma en que comienza a comportarse fuera de ella. Cuando una experiencia emocional continúa teniendo importancia, puede modificar la manera en que alguien interpreta su propia historia. Puede comenzar a reconsiderar decisiones tomadas en el pasado,
recordar situaciones que anteriormente evitaba o reconocer que determinadas distracciones no consiguen llenar ciertos espacios emocionales. Por eso, una señal aislada puede decir muy poco. Lo verdaderamente significativo sería observar un proceso, una evolución en la manera de pensar, sentir y relacionarse con aquello que ocurrió. Aún así, hay algo que debemos tener muy presente. Sentir nostalgia no significa necesariamente que alguien vaya a regresar. Y guardar silencio tampoco demuestra, por sí mismo, que el amor haya desaparecido. Jung no planteaba que una emoción intensa fuera suficiente para determinar el futuro de una relación. Los sentimientos pueden existir, y sin embargo, no convertirse en acciones. Para que una persona actúe de manera diferente, también necesita desarrollar cierto nivel de conciencia sobre sus propios conflictos. Mientras continúen dominando el miedo, el orgullo, la inseguridad o las heridas del pasado, alguien puede experimentar sentimientos genuinos y aún así permanecer completamente inmóvil. Esta realidad puede resultar dolorosa porque quisiéramos que sentir fuera suficiente. Nos gustaría pensar que cuando dos personas se quieren, inevitablemente encontrarán la manera de estar juntas. Pero la psicología humana no funciona siempre de esa forma. Al mismo tiempo, aceptar esta complejidad puede producir una sensación profunda de libertad. Cuando comprendes que no todo silencio constituye un ataque contra ti, dejas de asumir automáticamente que eres la causa del comportamiento de la otra persona. Algunas luchas pertenecen a su propia historia, a experiencias anteriores y a heridas que existían mucho antes de que tú formaras parte de su vida. Esto, por supuesto, no significa justificar cualquier comportamiento ni permanecer esperando indefinidamente. Tampoco significa construir una esperanza alrededor de señales ambiguas. Significa aprender a aceptar que existen situaciones emocionales que no pueden explicarse mediante una sola causa. Y cuando dejamos de exigir una explicación sencilla para todo, podemos conservar nuestra tranquilidad sin tener que negar el valor que aquella experiencia tuvo para nosotros. Quizá una de las enseñanzas más interesantes asociadas al pensamiento de Jung sea que determinadas personas pueden aparecer en nuestra vida y provocar mucho más que una experiencia romántica. Algunas conexiones actúan como catalizadores, despiertan emociones, cuestionan nuestras certezas y nos obligan a conocer partes de nosotros que permanecían ocultas. Por eso, el significado de una relación no depende exclusivamente de su desenlace. Si algún día ambos vuelven a encontrarse, ese reencuentro tendrá verdadero sentido si la distancia permitió que cada uno creciera, comprendiera sus errores y desarrollara una mayor conciencia de sí mismo. Y si los caminos finalmente permanecen separados, eso tampoco significa que todo haya sido inútil. Una experiencia emocional intensa puede convertirse en una oportunidad para desarrollar una versión más consciente, fuerte y auténtica de nosotros mismos. Tal vez algunas personas no llegan a nuestra historia para quedarse para siempre. Tal vez algunas aparecen para mostrarnos algo que necesitábamos descubrir sobre nosotros mismos. Y cuando conseguimos comprender esa lección, el dolor deja de ser únicamente una herida y comienza a convertirse en parte de nuestro proceso de crecimiento. En cualquiera de los dos desenlaces, el encuentro más importante no ocurre solamente entre dos personas. Ocurre dentro de ti, cuando comienzas a conocer una versión más consciente de quién eres. Por eso, antes de preguntarte cuándo esa persona volverá a hablarte, detente un instante y hazte una pregunta mucho más honesta. ¿Realmente estás esperando una conversación con esa persona, o estás esperando que su regreso llene un vacío que existe dentro de ti? La respuesta puede revelar mucho más sobre tu propia historia que cualquier señal proveniente de la otra persona. Desde una mirada inspirada en Jung, cuando conseguimos reconocer nuestras heridas, aceptar aquellos aspectos de nosotros mismos que normalmente rechazamos y construir una identidad más sólida, dejamos de permitir que la ausencia de alguien determine nuestro estado emocional. Y cuando recuperamos ese centro, algo comienza a transformarse. Cambia nuestra manera de pensar, cambia la forma en que experimentamos el amor y también cambia la manera en que establecemos vínculos con quienes nos rodean. Tal vez después de escuchar todo esto hayas llegado a una conclusión diferente. Quizá la pregunta fundamental nunca fue si esa persona todavía piensa en ti o siente nostalgia por lo que vivieron. Tal vez la pregunta que realmente importa sea otra. ¿Qué parte de ti comenzó a despertar a partir de este silencio? Para Jung,
Determinadas relaciones tienen la capacidad de llevarnos hacia lugares internos que probablemente nunca habríamos explorado por nuestra cuenta. Amar profundamente puede abrir puertas hacia emociones, heridas, deseos y aspectos de nuestra personalidad que permanecían ocultos. Y por eso, independientemente de cómo termine esta historia, existe algo que permanece contigo, lo que aprendiste sobre ti mismo durante el proceso. Un sufrimiento que logramos comprender deja de ser únicamente una experiencia dolorosa. Poco a poco puede transformarse en conocimiento, madurez y conciencia. Quizá algún día esa persona decida acercarse nuevamente. Tal vez encuentre la claridad necesaria para hablar de aquello que permaneció guardado durante tanto tiempo. Pero también existe la posibilidad de que la vida conduzca a ambos hacia caminos diferentes. Y aunque esta segunda posibilidad pueda resultar difícil de aceptar, ninguna de las dos cambia la verdad fundamental. Tu bienestar no puede depender de una decisión que pertenece a otra persona. La tranquilidad comienza cuando recuperas el control sobre aquello que sí está en tus manos. No puedes decidir lo que alguien siente, cuándo hablará, si regresará o qué camino elegirá. Pero sí puedes decidir qué harás tú con todo lo que esta experiencia despertó en tu interior. Ahí es donde el amor comienza a adquirir otro significado. Deja de ser una espera interminable y se convierte en una oportunidad para crecer. La ausencia deja de tener el poder de decirte quién eres y empieza a convertirse en una experiencia que puedes observar, comprender y finalmente integrar. Una de las ideas fundamentales de la psicología profunda es que aquello que conseguimos reconocer conscientemente deja de ejercer sobre nosotros el mismo poder desde las sombras. Quizá eso sea precisamente lo que este momento intenta enseñarte. No dediques toda tu energía a descifrar la mente de alguien más. Utiliza parte de esa energía para descubrir lo que ocurre dentro de ti. Pregúntate qué necesitas sanar, qué temes perder, qué estás esperando y qué parte de tu identidad has dejado depender demasiado de otra persona. Cuando comienzas a responder esas preguntas, algo cambia lentamente. El miedo pierde intensidad. La ansiedad deja espacio para una mayor claridad. Y el silencio, que antes parecía una amenaza, puede convertirse en un espacio de reflexión donde empiezas a escuchar tu propia voz. Tal vez allí descubras una versión de ti que necesitaba aparecer desde hacía mucho tiempo. Una persona más consciente, más firme y menos dispuesta a abandonar su propia paz para perseguir respuestas que no puede controlar. Antes de cerrar este vídeo, quiero dejarte una última reflexión. Hay personas que llegan a nuestra vida para mostrarnos lo que significa amar. Otras aparecen para enseñarnos cuánto necesitamos conocernos a nosotros mismos. Y quizá algunas de las historias que más nos duelen no están destinadas únicamente a enseñarnos cómo recuperar a alguien, sino cómo recuperarnos a nosotros mismos. Porque existe un momento en el que dejas de preguntarte cuándo volverá aquella persona y comienzas a preguntarte cuándo volverás tú a sentirte completamente en casa dentro de tu propia vida. Ese puede ser el verdadero reencuentro. Y cuando finalmente ocurre, ninguna ausencia tiene el mismo poder de antes. Ya no necesitas que alguien regrese para sentir que tu historia puede continuar. Si este mensaje conectó contigo, deja tu like. De esa manera ayudas a que estas reflexiones lleguen a otras personas que quizá estén atravesando un proceso parecido. Y quiero proponerte algo más. Escribe en los comentarios: elijo cuidar mi paz. Puede parecer una frase sencilla, pero convertirla en una decisión consciente puede marcar el comienzo de una nueva etapa. Si conoces a alguien que está intentando comprender un silencio que todavía le duele, comparte este vídeo con esa persona. A veces, unas pocas palabras pueden llegar justo cuando alguien necesita recordar que su vida no tiene que quedar suspendida esperando una respuesta. Y si quieres seguir profundizando en la mente, las relaciones y las ideas de Carl Jung, acompáñame en los próximos vídeos. Quizá la siguiente reflexión sea justamente la que necesitabas escuchar.